Bueno, hola a todos. Acá yo soy Alejandro Luna, estamos con Eugenio Caruti. Y bueno, dado este tema tan importante en estos momentos, que es el ingreso de Plutón en Acuario después de más de 2 siglos, bueno, nuestro interés era conversar acerca de lo que significa este evento, tanto a nivel personal como colectivo. Y bueno, nos dimos cuenta con Eugenio que hay mucho que hablar. Eh, ¿Cómo estás, Euge? ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo estás? Hola a todos. Em, sí, en este momento es recurrente en todos los interesados por la astrología preguntar, bueno, ¿qué sucede con Plutón en Acuario? Mm, Parece bastante evidente algunas cosas que ya están sucediendo, de las cuales podemos conversar, pero me parece que esta es una oportunidad, o sea, algo que mm, está llamando tanto la atención de los que se interesan por la astrología. Creo que esta es una oportunidad para eh, comenzar una conversación que nos, nos permita reflexionar de una manera mucho más profunda acerca de la relación entre los movimientos del sistema solar, los movimientos del cielo, y qué es lo que pasa en la Tierra, no ya a nivel individual, sino como qué le pasa al planeta en los marcos de la visible transformación de la Tierra que nos estamos dando cuenta hoy. ¿No? Digamos, hace 100 años ni se nos ocurría la fase de transformación de la Tierra, no teníamos conciencia de eso. Por eso creo que eh, tarde o temprano la astrología tiene que ir en la dirección de una astrología planetaria, ¿sí? Pero el paso previo a una astrología planetaria es el de una comprensión más profunda de cómo los humanos colectivamente eh, respondemos, reaccionamos, interpretamos en el nivel colectivo a los movimientos del cielo, a los movimientos del sistema solar. O sea, yo diría, es muy importante que abramos, digamos, abramos, que eh, nos dediquemos por mucho tiempo a conversar, a investigar en una astrología de lo colectivo. ¿No? En ese sentido, de cómo los humanos en su conjunto registramos y respondemos a los cambios del cielo. ¿No? Digamos, parece que, o sea, la astrología tiene una tradición en lo que podríamos llamar la astrología de lo colectivo, pero muy interesada en las cartas natales de los reyes, en lo medieval, o de las autoridades de las naciones, y eventualmente en las cartas natales de las naciones, como para comprender ciertos Ujú. procesos, ¿sí? Pero esa reflexión en general se ha mantenido muy separada de de la astrología de los códigos natales, entre comillas, individuales, y, y además adolece de una cierta inmadurez en relación a los procesos globales. Hoy vivimos procesos globales, ¿sí? Exacto. Y es, es tan potente la presencia de lo global que, bueno, que tiene que provocar en nosotros, aquellos que nos interesa la astrología, eh, un interés profundo por cómo, o sea, puede la astrología aportar a una comprensión mm, más acabada
de la coherencia de lo que va sucediendo en la Tierra, de la dirección de los procesos a los cuales responde el ser humano? ¿O simplemente tenemos que depender de los historiadores y los sociólogos con sus opiniones que no tienen para nada en cuenta, bueno, aquello que para nosotros ya es Es un hecho, una ¿no? certeza, ¿verdad? ¿No es cierto? Ujú. Eh, diría, por supuesto que tenemos eh, a nuestro favor el maravilloso trabajo de Richard Tarnas, ¿no es cierto?, sobre cosmos y psiquis, y creo que ha abierto un camino mucho más maduro y profundo de lo que tradicionalmente se llamaba astrología mundana, etcétera, etcétera, que bueno, es demasiado antiguo, ¿no es cierto? Sí, Eh, pero a mi modo de ver, digamos, yo soy un gran admirador de ese trabajo, pero creo que el trabajo de Tarnas está condicionado por su necesidad o sea, él está dialogando con la academia, está dialogando con los externos a la astrología para demostrarle una coherencia entre lo que sucede en la Tierra y los movimientos del cielo. ¿Mm? Incluso, en mi opinión, digamos, yo no se lo pregunté personalmente, pero es una deducción que hago, él no puede incluir el posible significado de los planetas en los distintos signos del zodíaco, ¿no? Se remite siempre a los ángulos entre los planetas, a las formas que toma. y los planetas entendidos como arquetipos Y de otras... planetas entendido como arquetipos, bueno, de eso habría mucho para hablar, pero quiero decir, hay una necesaria dependencia, o sea, si querés demostrar astrología a la academia, bueno, la diferencia entre zodíaco trópico y zodíaco siderio es dedicarse a explicar eso para los escépticos es demasiado complejo y me parece que él ha elegido ese camino que me parece perfecto. Pero a mí me parece indudable y creo que para todos los investigadores es indudable que el movimiento de los planetas en los distintos signos, el ciclar de los planetas en los signos del zodíaco, trae información nueva, cambios, etcétera, etcétera. Bueno, tenemos que incluir esto en la reflexión, pero tenemos que incluirlo en un sentido profundo. O sea, me parece que cada vez que hay un cambio de signo entre Urano en Tauro, entre bueno, Plutón en Acuario, este, eh, empieza a haber un interés, bueno, a ver qué va a pasar, qué va a pasar, y me parece que eso es una excitación de alguna manera superficial, ¿cierto? Bien, Eh, en el sentido que no le hemos dedicado suficiente reflexión, suficiente meditación a estos procesos. ¿Eh? perfecto. En ese sentido, me parece imprescindible, como decís, ¿qué va a pasar con Plutón en Acuario? Bueno, yo te diría, antes de poder entrar en esa pregunta, tenemos que preparar la pregunta, tenemos que abrir un campo de reflexión. eh, Diría hasta un campo de meditación, para hacernos más preguntas y aprender, aprender juntos vos y yo y en esta conversación aprender juntos todos los que nos interesa la astrología, mucho más acerca de estos movimientos, Y de lo ¿cierto? que significan que los planetas del sistema solar estén en alguna fase zodiacal impactando sobre la materia terrestre, digamos, ¿no? Por eso, por ahí, Exactamente. antes de
continuar, que me había quedado con la pregunta, esto que vos empezaste la charla hablando de cómo estos movimientos eh, impactan sobre el planeta Tierra, más allá de lo humano llegado el caso, pero Ujú. cómo estando lo humano y lo humano procesando la información a nivel individual, pero sobre todo a nivel colectivo, cómo eso reverbera de alguna manera con algo que le está pasando al sistema solar, casi que diríamos, ¿no? Totalmente. O sea, creo que ese es el horizonte de la reflexión. Estamos viendo cómo la especie humana, como una especie terrestre, eh, está penetrando activamente en el sistema solar. Mm, ¿No? Con la Luna, Marte, etcétera, etcétera. Entonces, no solo tenemos que pensar a la especie humana como un, un aprendizaje de la vida de la Tierra, sino que tener en el horizonte que la vida de la Tierra cumple, se relaciona de cierta manera a través de la especie humana con el sistema solar, y esto va a tener consecuencias, ¿no? Obviamente, esto es vastísimo, esto es complejísimo, y creo que es intimidante. O sea, hay una complejidad que, bueno, en todo caso, veamos quién gana las elecciones en un claro. país o no, con los códigos natales, etcétera, etcétera, y atengámonos a eso porque estas reflexiones son demasiado vastas. Acepto esto, Sí. eh, pero estoy seguro que es fundamental que hagamos estas reflexiones y con la total libertad de no querer demostrarle nada a nadie. Es decir, no me interesa conversar para Para hacer convencer. predicciones y para que convenzan a nadie, digamos. Me parece que estamos viviendo un fenómeno dentro de las transformaciones de la Tierra. La astrología se ha extendido como interés en una vastísima cantidad de seres humanos. Bueno, y me parece que es hora que profundicemos cada vez más, sin asustarnos de que estamos hablando de aquello de lo cual estamos metidos adentro, ¿no? Nosotros, o sea, uno dice, ¿qué pasa con Plutón en Acuario? Bueno, ¿qué nos pasa a todos? Porque participamos de este movimiento, estamos adentro de ese movimiento, y cómo aprendemos a dar cuenta de ese movimiento. Eh, Me parece que hay un primer tema para conversar en esto, que en esta revolución que ha producido la astrología psicológica, para ponerle un nombre, eh, se ha producido un enorme interés por los procesos individuales. ¿No? Y hemos aprendido muchísimo en estos últimos, o sea, de Rudyard Para para adelante. acá, hemos aprendido muchísimo acerca de todo esto en esta conversación extendida entre la astrología y la psicología. Eh, y por eso la complejidad de una astrología de lo colectivo, bueno, es algo que para muchos, vuelvo a decirlo, es intimidatorio, bueno, es demasiado complejo, es demasiado abstracto, y se despierta el interés justamente en estos momentos, digamos. ¿Qué pasa cuando se produce, por ejemplo, Plutón en Acuario? Pero esta es una oportunidad para decirnos a todos nosotros, no existe una astrología individual separada de los procesos globales. ¿Mm? Digamos, en nuestro trabajo de investigación en particular en Casa 11,
nos hemos demostrado a nosotros mismos que no existe tal cosa como el destino individual. ¿No es cierto? Todo destino es un codestino. Todo código natal se actualiza en la interacción, en los vínculos con otros códigos natales, y no podemos separar lo que me pasa de lo que le pasa a, a, a las personas que están codificadas en mi código natal inmediatamente, ¿cierto? O sea, eh, todo código natal es siempre vinculado. Ahora, tenemos que darnos cuenta que no solo es vincular en un sentido horizontal, digamos, del ecosistema vincular de cada uno, sino que es evidente que el supuesto destino, incluso vincular, de un ecosistema vincular, depende, por ejemplo, de la comunidad en que está viviendo, y en ese sentido del código natal de, del país en que viven esos seres humanos, digamos. O sea, es un hecho que, por ejemplo, por más que un argentino sea Sol conjunción Júpiter en Sagitario en la casa 2, va a vivir en un estado de incertidumbre económica eh, Inevitable. recurrente, Claro. inevitable, porque, bueno, porque Argentina es Urano En dos. en Sagitario en casa 2, y de esa incertidumbre participamos todos. Es decir, el código natal, el código nacional eh, es, es un karma colectivo del cual participamos todos. O sea, es un aprendizaje de una comunidad entera, y eso no se puede, no podemos sustraer el significado de una vida personal a ese condicionamiento, a ese aprendizaje nacional o comunal del cual Exacto. participamos cada uno, ¿no? Y acá uno se preguntaría que, digamos, es un hecho que el aprendizaje individual acerca de el propio código natal ya es un proyecto heroico, cómo se multiplica exponencialmente cuando el aprendizaje es colectivo, ¿no? Y acá estaríamos hablando, bueno, del colectivo de una nación, pero el colectivo de una región, el colectivo de una... Sí, bueno, pero tenemos que perder el miedo a esto. Por Claro, ejemplo, están todos los trabajos de Alejandro Lodi en la Argentina sobre el código natal de la Argentina, que son fundamentales, no por un interés lateral hacia la política, sino hacia lo que nos pasa y qué le pasa a cada, cómo se actualiza cuál es el contexto en el que se actualiza cada vida individual en el marco de Argentina, digamos. En ese sentido, la astrología nos muestra un conjunto de muñecas rusas, de cajas chinas, donde den código dentro de código dentro de código, se está desplegando aprendizajes en múltiples niveles, ¿no? Siempre decir cajas chinas o muñecas rusas, decimos fractales. Nuestro destino es fractal. En ese sentido, nuestro destino no solo es vincular, sino que es sistémico, ¿no es y cierto? por ende se condicionan mutuamente. Y se condicionan mutuamente. Y esta presencia de lo global nos tiene que despertar a que, por más que sea muy complejo, ¿cómo hacemos para pensar en todo esto? Bueno, tenemos que empezar a pensarlo, ¿no? Digo, cualquier persona interesada en los procesos individuales ha visto que la pandemia ha modificado cualquier expectativa de cómo deviene ese código natal particular. Exacto. Cambiaron muchísimas cosas, ¿sí? Para cada uno, pero uno dice, bueno, pero entre comillas, esto no estaba en el código natal individual. Sí, no, bueno, no estaba, pero estaba, ¿no es cierto? Conjunción Plutón, Saturno en Capricornio, Saturno en Acuario, etcétera, etcétera.
todo eso nos afectó a todos y nos modificó a todos. Exacto. No puedo independizarlo, ¿no? Y me parece que es bastante evidente que los enormes cambios que están sucediendo eh, en el plano global en términos de los cambios en la sexualidad o lo que está sucediendo en la relación entre lo femenino y lo masculino y estos enormes cambios, bueno, abre potencialidades en cada código natal que alteran cualquier reflexión previa, ¿no es cierto? Y tarde o temprano nos vamos a dar cuenta que los temas de cambio climático nos afectan a cada uno. No son simplemente algo global, así como las guerras nos afectan a cada uno, las crisis financieras nos afectan a cada uno, y bueno, este, la aceleración manifiesta de los cambios tecnológicos afecta el destino de cada uno. Uno hasta diría, bueno, código natal de Alejandro y de Eugenio hablaban de que iban a hacer un Zoom, ¿no? Claro. Lo digo esto para que nos interesemos todos por algo de una complejidad muy grande, pero que nos damos cuenta que nos tenemos que interesar por esto. Sí, además creo que una de las diferencias importantes de estos últimos tiempos acerca de el hecho de la globalización es que quizás uno antes puede decir, ah, bueno, la gripe aviar en España o la guerra en tal lugar. Y ahora es como que nos sentimos implicados en en algo globalizado. O sea, me parece que esa es una diferencia. No queda como algo como una idea que por ahí nos afecta a las economías de acá o de allá, sino que sobre todo con la pandemia, ¿no? Un chinito se contagió de algo no me acuerdo cómo se llama la ciudad, y de repente todo el planeta resonó con eso y, bueno, un poco lo que comentabas, ¿no? Lo vivimos, lo sentimos, está acá. Claro, y diría Tarnas, se producen transformaciones en el inconsciente colectivo. O sea, se actualizan arquetipos distintos y uno puede, con mayor complejidad aún, cambian las mentalidades, Claro. cambian las ideas, cambian las ideologías, cambian las sensibilidades, ¿cierto? ¿Cómo se actualiza el código natal de una mujer hoy en ciertos lugares del planeta? Bueno, eh, tiene un potencial de actualización que es completamente distinto de lo que podíamos haber previsto hace 50 años. Exacto. ¿Cierto? O sea, esta, la, la, el dinamismo del inconsciente colectivo tiene que ser parte de la reflexión de todo investigador de astrología. No se lo podemos dejar a los psicólogos junguianos o a los sociólogos nada más, porque para nosotros ese dinamismo tiene una cierta coherencia, tiene una, una lógica diferente a lo que cualquier sociólogo o historiador podría decir, Exacto. porque no pueden incluir en su pensamiento que se produjo un cambio de clima, digamos por ahora psíquico, en la Tierra, que es totalmente coherente y previsible con los movimientos del cielo. O sea, para nosotros es totalmente coherente y previsible. De pronto, la vivencia colectiva, sucede algo que, ¿por qué sucedió? Y empezamos a buscar causas y efectos en el pasado, etcétera, etcétera, sin incluir, bueno, el misterio de la astrología, Mm. ¿no? En lo individual lo incluimos, o sea, cuando le sucede algo a un ser humano individual, lo miramos de la astrología, hemos aprendido a eso. Está apareciendo nueva información en tu vida, esa información te perturba, te saca de la coherencia lineal que vos tenías en tus deseos,
Pero bueno, todo el tema va a ser, ¿te abrís esa información nueva? ¿Te dejas modificar por esa nueva información? ¿O la convertís en un conflicto, te resistís a ella, a esa información nueva y bueno, Sí, y no, estamos en esa danza entre identidad y conflicto, que es el modo en que hemos aprendido muchísimo a decodificar un código natal. perfecto. No, pensaba en esto que comentabas que un historiador o un sociólogo es como que a posteriori le empieza a encontrar sentido estos grandes cambios de clima, cosa que en la astrología eso nos permitiría acompañar o prever los cambios de clima, pero qué interesante que muchas veces, o sea, ¿cuál sería la disposición correcta a saber que viene un cambio de clima o que estamos en medio de tal clima sin reaccionar a esto tan típico de decir, ah, bueno, Plutón en Acuario va a tener que ver con esto, con esto, con esto, y cuando entre en Piscis va a tener que ver con esto, con esto? Como que ese mismo conocimiento que nos trae la astrología, en general provoca como una reacción anticipatoria que no nos permite, a ver, pará, ¿con qué tiene que ver esto y qué tenemos que aprender ahora? No lo que el historiador nos diga dentro de 10 años al haber, con el diario del lunes, digamos, ¿no? Bueno, en ese sentido, la excitación anticipatoria es una de las condicionamientos de cualquier persona que investiga en astrología en lo individual, ¿no? Dice, uy, se va a formar esta cuadratura en mi código natal, esto me altera un poquito. La misma excitación se produce en lo colectivo y más aún por la complejidad de entregarse a una comprensión, digamos, ¿cierto? A una comprensión de un flujo que, a ver, nosotros, ¿qué sabemos nosotros? ¿No? Por ejemplo, fines de marzo del 2023, entra Plutón en Acuario. Entró Plutón en Acuario. Bueno, ¿qué podemos decir? Hace miles de años que se sabe que Estuvo, Plutón va a estar en Acuario en el 2020, en el año que los humanos llamamos 2023. exacto, sí. O sea, el cielo es un algoritmo, es un sistema de ecuaciones, o más sensiblemente una partitura musical eh, prediseñada desde hace milenios y que se va a prolongar esta coherencia de flujos de información, se va a prolongar hasta el próximo cataclismo cósmico que altere físicamente el sistema solar. Ujú. Digamos, esta partitura o este sistema de ecuaciones es un flujo de información continuo y coherente en sí mismo, independientemente de que los humanos no registremos su coherencia. Digamos. Nosotros sabemos que hay un orden en el cielo, ¿no? Y así como individualmente es un desafío abrirse al orden de, de, de la propia vida, bueno, tenemos que entrar en esta reflexión de que no es nada casual que el Plutón esté en Acuario, en consecuencia no es nada casual lo que está pasando, nos guste o no nos guste. Punto uno. Punto dos, cómo, cómo aprendemos a darnos cuenta, eh, cómo procesamos estos cambios, ¿no es Mm, cierto? A ver, para dar primero una imagen más global, ¿no? Nosotros sabemos que este flujo precodificado de hace cientos de miles de años, este orden profundo de la dinámica del sistema solar, va a hacer que cada código natal, cada semillita que es un ser humano, se actualice en la medida de que se siguen moviendo los planetas del sistema solar.
podemos pensar que esta actualización de los 8.000 millones de códigos natales en la Tierra, bueno, cada uno se actualiza a partir de que comience el clima Plutón en Acuario y empieza a responder a eso, a reaccionar, y todas esas interacciones que se producen en la humanidad van haciendo que se generen nuevas experiencias para cada uno, pero sobre todo globales. Bien. ¿Cierto? Entonces, primero yo diría, tenemos que meditar acerca del orden precodificado para la vida de la humanidad de los movimientos de la Tierra. ¿Eh? No es que nos enteramos ahora que Plutón está en Acuario y ansiosamente decimos, sino que a ver, esto es totalmente coherente. ¿Cuál es la coherencia? Y Urano ya ha estado en Tauro, o está en Tauro. ¿Cuál es la coherencia que hay aquí? ¿Sí? Entonces, cuando nos hacemos estas preguntas, podemos verlo primero analíticamente, ¿no es cierto? Plutón entró en Acuario y sabemos que esto es un clima. ¿Mm? Un clima, metafóricamente, así como la primavera es un clima, ¿sí? Y el verano es otro, y en la primavera se florecen el ecosistema se modifica porque se actualiza la vida de ciertas plantas y se apaga y entra en latencia la vida de otras. ¿Sí? Digamos, este ritmo de condiciones favorables o inhibitorias para ciertos procesos es el ABC de la astrología. Perfecto. Entonces, si lo veo analíticamente, entonces puedo pensar, entró Plutón en Acuario. ¿Cuál puede ser el significado de esto? ¿No es cierto? Bueno, sabemos que Plutón contiene la información del pulso vida-muerte, ¿sí? Y nos está diciendo que se está liberando una cantidad de energía porque se destruyen viejas formas cristalizadas que no permitían que esa energía Fluyera. se liberara y en consecuencia fluyera. Entonces, implica siempre cualquier movimiento de Plutón es destrucción de formas. ¿Sí? Ahora, si esto sucede en Acuario, sabemos que esta destrucción de formas va a ser mucho más disruptiva que lo habitual, va a ser mucho más sorprendente, va a ser mucho más inimaginable e impensable. Digamos, hay un salto en la destrucción de formas que crea súbitamente nuevas condiciones y que renueva la circulación de la energía en la Tierra, y a los humanos nos lleva, bueno, nos implica, como dije antes, un salto, una disrupción. Esto podemos saberlo. Sí, pensaba en esto que comentabas acerca de como el clima de fondo, ¿no? De Plutón en Acuario, como si fuera la primavera, y eso estaba implicado hace miles y miles de años, eh, que como toda primavera siempre se repite, pero siempre es diferente, ¿no? Hay todo un contexto que cambia y que de Exactamente. alguna manera también se relaciona con lo puntual que podría ser Plutón en Acuario. Y esto, o sea, la última vez que estuvo Plutón en Acuario, si no me equivoco, fue en las épocas de la Revolución de Norteamérica, de Estados Unidos y francesa. Es un poco esto que comentabas, pero ahora es una, entre comillas, nueva humanidad donde aparecen otros factores, ¿no? Exacto. Que Exacto. condicionan O sea, también. metodológicamente, desde el punto de vista analítico, si miro el movimiento de Plutón, tengo que pensar
qué sucedió la última vez, qué sucedió la última primavera, qué tipo de clima Claro. significa primavera. Entonces, ya puedo saber que este tipo de clima va a implicar una nueva manera de generar energía en la Tierra y de hacerla circular. Va a haber cambios tecnológicos muy, muy grandes que van a durar quizás todo el ciclo de Plutón. ¿Sí? Cuando estoy diciendo esto, digo, quiero citar, hay una investigación muy interesante en la que me apoyo mucho de Mariano Quintas sobre los ciclos de Plutón, ¿no? Y quiero ser explícito que me estoy apoyando mucho en esa investigación, ¿no? Ujú. Eh, digamos, vos decís, lo más saliente y lo que más uno recuerda, justo antes de la entrada de Plutón en Acuario, se produjo la Revolución Norteamericana, que cambia de alguna manera las formas de Moderno. gobierno, etcétera, etcétera, y durante se produce la Revolución Francesa. Pero es fundamental también que la máquina de vapor se descubre un poco antes de la entrada de Plutón en Acuario, y durante Plutón en Acuario la máquina de vapor comienza a desarrollarse y ahí empieza toda la saga de los combustibles fósiles, empieza así. Y esto modifica por completo la manera de generar y producir energía y altera por completo la humanidad. Es lo que se llama revolución industrial, ¿no es cierto? Altera el planeta en un nivel, O ¿no? sea, y altera el planeta. O sea, en ese nivel ya es astrología planetaria. ¿Sí? Claro, claro, Es claro. decir, se producen disrupciones tecnológicas en la dinámica de Plutón que modifican por completo la circulación de la energía en la Tierra. ¿Sí? Y esto tiene una cadencia también, ¿no es cierto? Podemos decir, en Plutón en Acuario comienza la posibilidad de la revolución industrial que se va a manifestar mucho más profundamente en Plutón en Aries, y ahí en Plutón en Aries va a aparecer el petróleo más allá de la máquina a vapor, pero toda la revolución industrial y la revolución textil de la máquina a vapor y todo lo demás se anuncia aquí. Claro, claro. Y esto implica además que surge un tipo de humano completamente diferente al que antes homogeneizaba la dinámica social. Claro. Así como ese Plutón en Acuario es el principio del ciclo de los combustibles fósiles, es el principio del fin del modo aristocrático de vivir en... Campesino, aristócrata, claro. Exactamente. Y aparece lo que después se llamará la burguesía, aparece otro tipo de ser humano que percibe la realidad de una manera completamente diferente a la anterior. Y a su vez eso va a llevar al capitalismo, básicamente, como Y eso, bueno, forma. la revolución industrial, capitalismo, etcétera, etcétera. ¿No? Ahí se produce la disrupción que se va a manifestar más adelante en el ciclo. Como vos decís, podemos pensar por analogía que esto va a suceder ahora, algo semejante, pero algo diferente, en el sentido que, como vos decías antes, ya es una primavera sobre la primavera anterior. O sea, Mm. los efectos del ciclo de Plutón han modificado el planeta y sobre esos efectos vuelve Plutón otra vez con el mismo clima, pero que opera sobre la alteración de ese proceso. ¿No Sí, es sí. cierto? Me preguntaba si, bueno, ahora con toda esta cuestión de la crisis de los, bueno, antes podría haber dicho la crisis de los combustibles fósiles, pero cada vez van más profundo y nunca falta petróleo, digamos, ¿no? Pero en todos estos 200 años, creo que la humanidad se está empezando a dar cuenta de los costos que tuvo haber
empezado en ese momento de una forma inocente, ingenua, ¿no? Como decía Plutón en Aries, viva la Pepa, tenemos energía forever para que explote la humanidad de cosas, y ahora nos estamos dando cuenta de los costos planetarios que está teniendo eso, y acaso qué podríamos aprender respecto a eso, sabiendo aún que también nos vamos a equivocar. Tipo, quizás, qué sé yo, los combustibles o la energía solar o eólica también a su debido tiempo va a demostrar su- sí, sus falencias, digamos. Bueno, pero sí creo que podemos arriesgar que estamos en el principio del fin del ciclo de los combustibles fósiles y que Sí. muy posiblemente cuando Plutón haya entrado en Aries, esto se esté visibilizando de una manera muy contundente. Mm. ¿Sí? Y además creo que lo estamos viviendo en estos días. Hay, hay cambios tecnológicos aún más grandes de los que vos enunciaste. Primero, hace unos meses apareció el tema de la fusión nuclear como algo mucho más cercano. Esto cambiaría por completo el modo de generar energía, pero el cambio tecnológico de lo que significa eh, el chat, bot, nunca me acuerdo las La, siglas, la ¿no? inteligencia artificial del chatbot, Sí, ¿no? Y no me acuerdo. exactamente. El salto en la inteligencia artificial que se está produciendo, bueno, este es evidente, Plutón en Acuario. Se acaba de Sí. leer un comunicado de 1000 intelectuales diciendo, paren con esto porque esto va a cambiar completamente a la humanidad. Bueno, esto es una revolución. No es la Revolución Francesa, Claro. no. Es una revolución quizás aún más grande que la Revolución Francesa, porque está diciendo que va a haber hay un cambio en la lógica de los procesos de una dimensión que la sentimos como incontrolable. Sí. Del mismo modo que supongo que alguien leyendo el diario en Inglaterra durante la Revolución Francesa dijo, esto es un caos, esto es incontrolable, ¿no? Ahora estamos sintiendo eso. Ante esa sensación, claro. Está sucediendo esta disrupción que hace que aparezca un salto de sensación incontrolable y empieza a aparecer una división, porque así como apareció el modo, la mentalidad burguesa totalmente distinta a la aristocrática, creo que me parece muy fácil no predecir, sino registrar que está apareciendo un nuevo tipo de humano absolutamente vinculado a la lógica algorítmica de la inteligencia artificial, que ve la realidad, piensa la realidad, la siente de un modo completamente diferente al resto de los seres humanos, Claro. ¿eh? Y que ese tipo de ser humano, bueno, va a generar luchas por el poder, tensiones muy fuertes, análogamente a lo que en otro plano, en la primavera anterior, digamos, en el clima anterior, generó la Revolución Norteamericana y la Revolución Francesa. Es decir, esto de que eh, ya se está evidenciando que hay un tipo de humano que piensa de un modo completamente diferente a todos los demás y a cómo pensamos nunca. Creo que esto se está haciendo evidente y tenemos que asumirlo. Obviamente, todo depende si somos como un lord inglés leyendo el diario en Claro. Londres durante la Asustadísimo. Revolución Francesa, o decimos, acá hay una coherencia. Esto no es inesperado, arbitrario, esto no es un proceso simplemente humano. ¿Eh? Ujú. Hay un orden en una renovación Mm. completa de la manera de registrar, sentir, pensar. ¿Cómo acompañamos esos cambios con un sentido de orden, aunque la disrupción haga que nos asustemos y nos parezca Claro. un desorden? Minimizando Así el como, susto. Claro, así como el Lord inglés dice, esto es un desorden. claro, claro. ¿Dónde irá a parar este mundo? El otro, ¿Dónde irá para parar este?
El otro este día mundo. Sí. escuché que me pareció interesante, no me acuerdo si era así, según un filósofo, que decía, lo preocupante no es que los chatbots imiten la forma de hablar o el pensamiento del ser humano, sino que lo preocupante es que el ser humano imite la forma de hablar y comunicarse del chatbot. Como que me pareció interesante ese cambio, ¿no? Porque Es decir, bueno, digo, sí, sí, ese es como es imparable la inteligencia artificial, bueno, ¿cómo o sea, en qué sentido nos convoca a los seres humanos en términos de creatividad y de Ujú. surfear la ola que está perfecta que venga, ¿no? Como Claro. esto me parece importante, está perfecto esto. Eso, yo me detendría acá antes de entrar en conversación más menuda de cómo nos adaptamos a esto, sino volvería a que ha habido un cambio de clima. Este cambio de clima es coherente y tiene esta dirección. Y esta coherencia no es fácil de procesar. ¿No? Mm, Entonces, en un primer nivel, analíticamente, podemos decir, los movimientos cíclicos de los planetas, en este caso de Plutón, produce una repetición en el sentido que la disrupción y los cambios, esto es lo mismo, pero en un marco de absoluta novedad, ¿no? Porque no es lo mismo. Es decir, claro, la dificultad para nosotros en los procesos colectivos es siempre poder pensar, es lo mismo, pero no es lo mismo. Repetición y novedad es algo muy complejo para procesar nosotros. Y ya sabemos que en un principio nos vamos a dividir en viva la repetición, viva la novedad. sí, ¿Cierto? claro, Y esta simultaneidad de repetición y novedad es algo muy complejo para nosotros siempre, ¿no? Y en el mismo sentido podemos decir, sí, está bien, la Revolución Francesa, la máquina de vapor, etcétera, etcétera, pero la Revolución Norteamericana, Urano estaba en Géminis, y ahora Urano está en Tauro. La Revolución Francesa, Urano estaba en Leo, y ahora está en Tauro, y Neptuno está en otro lugar. O sea, el cielo, el sistema solar, está en una forma completamente nueva, pero viene la primavera. repite Sí, algunos aspectos, ¿cierto? Entonces, siempre es repetición y novedad. Y me parece que ahí está lo que nos intimida. Pero ¿cómo pensamos esto, repetición y novedad? ¿Sí? Porque a los humanos nos cuesta mucho claro, claro. pensar en estos términos, ¿no? Y además de todo, sabemos que en realidad no solamente vuelve un clima que opera sobre el clima anterior, pero en un contexto global diferente, sino que como la Tierra se traslada con sus movimientos precesionales, con todo el sistema solar en espiral en el universo, estamos en otro espacio y en otro movimiento. Sabemos que somos era de Acuario, etcétera, etcétera, pero los movimientos planetarios son movimientos en espiral. Y si hay algo que los humanos nos cuesta mucho, digamos, es muy difícil de, de organizar un pensamiento y una sensibilidad, es ante movimientos espiralados. Entonces, por eso creo que es muy importante eh, conversar acerca de esto, ¿no es cierto? Digamos, en el anhelo de predecir, nos llevamos compulsivamente hacia la predicción y nos salimos, o sea, eludimos el esfuerzo por la comprensión, que no es lo mismo, ¿no es cierto? Y Exacto, el primer paso para comprender los movimientos del cielo es cuestionarnos muy a fondo el modo no astrológico de pensar la realidad, ¿no? Bien, si hay algo que hemos hecho en Casa 11 es cuestionar muy a fondo la manera psicológica de pensar en términos de sujeto y empezar a pensar en la lógica específica de la astrología, ¿no? ¿Cierto? De la lógica simbólica propia de la astrología, ¿no? exacto. Y en este sentido, en lo colectivo, bueno, a ver, yo nos invito a todos los que les interesa la astrología, ¿qué significa una dinámica espiralada?
¿Mm? Porque en principio los humanos tenemos dos tendencias, digamos, ¿no es cierto? Como decimos esto. La gran mayoría, y especialmente de Occidente, pensamos en términos lineales. Y en términos lineales significa que todo movimiento siempre es progreso. O sea, cualquier cambio es progreso. Esto está en el inconsciente tecnológico, científico, Ujú. pero es muy potente esta sensación de que, como los procesos son lineales, bueno, siempre vamos hacia adelante, ¿no? El opuesto de esto es la circularidad, ¿cierto? En el inconsciente colectivo están los procesos cíclicos pero circulares. Sería En los como procesos el mito del eterno retorno. Que, Exactamente. En los procesos cíclicos circulares siempre hay un supuesto de que existió una edad dorada, un apogeo, y que lo que está sucediendo ahora es una caída. O sea, que antes éramos mucho mejores y ahora estamos cayendo, ¿no? Que es exactamente el opuesto de lo el que anterior. del anterior, ¿no? O sea, esa reflexionar en este condicionamiento, eh, creo que es muy arduo, pero imprescindible. O sea, ¿qué significa lo espiralado? ¿No? Lo espiralado significa que siempre se gana algo, pero siempre se pierde algo. ¿No? O sea, no es cierto el progreso indefinido y tampoco es cierto la caída y que el Definido. pasado fue siempre mejor. ¿No? Porque lo que podemos empezar a meditar en un movimiento espiralado es que seguramente en eras anteriores, en ciclos anteriores, había registros que hemos perdido, pero al mismo tiempo ha habido cambios y mejoras que eran impensables para aquella época. Entonces el debate si antes era mejor o ahora es mejor, tenemos que cuestionarnos eso, ¿no es cierto? Digamos, el modo de pensar lo que llamamos historia, si nos abrimos a la lógica de la astrología, es mucho más complejo. ¿Mm? Digamos, tenemos que abrirnos a una pregunta, digamos. Entonces, si en todo movimiento se gana algo, al mismo tiempo se pierde algo, igual que en una estación, ¿no? La primavera se gana respecto del invierno, pero también se pierde respecto del invierno desde el punto de vista Sí, de otros ecosistemas, ¿cierto? Si pensamos en esos términos, vamos a decir, pero es fundamental de que se vaya desarrollando una conciencia humana que rescate lo que las estaciones anteriores generaron y en ese sentido no se ve ahora porque parece que se perdió, y que pueda incluir lo nuevo que está apareciendo que antes no había aparecido. No sé o sea, si no hay una masa crítica de seres humanos que pueda balancear esta sensación eh, de poder incluir y rescatar la sabiduría del pasado y poder incluir y absorber la creatividad del presente. O sea, cómo sintetizamos esto y nos sentimos en un proceso de, de, de despliegue y aprendizaje de la humanidad y del planeta Tierra que incluya todo el pasado e incluya todo lo nuevo sin que esto sea una pelea entre bueno. una cosa y la otra. Sí, se me ocurre esto que habíamos comentado en un momento, que creo que está relacionado, cómo ese aprendizaje acerca del pasado muchas veces
puede ser vivido como karma, ¿no? A veces hablamos los humanos como arrastramos el karma del pasado más que eh, aprendimos acerca de la primavera anterior, que rescatamos de lo nuevo y lo relacionamos con lo nuevo. Entonces hay como un doble aprendizaje versus karma, o qué es el karma, o qué es aprender de lo... Sí, yo iría a esa pregunta o a esa cuestión que me parece fundamental. Esta sabiduría del pasado que hemos dejado de lado, digo la palabra karma, eh, digo, abriéndonos a que estos cambios de clima, que es Plutón en Acuario, Urano en Tauro, etcétera, 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 son también las eras. Y esto quiere decir que va a haber nuevos tipos humanos en la era de Acuario y procesos completamente diferentes a los que hay en la era de Piscis, pero que esto ya sucedió y volverá a suceder. Claro, Digamos, y que estos cambios no son lineales, sino que cada era es un clima que en consecuencia se gana algo y se pierde algo, en el sentido que se activan modos de percibir y de vivir que estaban latentes y entran en latencias modos de percibir y de vivir, ¿no? sí, En una danza que es de millones de años y que me gustaría decir, la Tierra es un jardín de 12 estaciones, ni siquiera de 4, ¿no es está cierto? Es un jardín buenísimo. de 12 estaciones y estas estaciones retornan y retornan y nosotros somos plantitas de esta estación que abrimos los ojos, podemos resonar en, en antiguas maneras de percibir que tenían un registro de inmensidad mucho mayor al nuestro. Porque esto parece abrumador, pero es la realidad. Digamos, sabemos hacia dónde va la Tierra, hacia dónde va la humanidad, y cada era, cada, cada tiempo, cada clima tiene una percepción, pero que es necesaria y complementaria a otras percepciones que irán apareciendo. Mm. Claro, parece tan inabarcable, ¿no? Porque antes hablábamos como el clima de fondo de Plutón en Acuario, como, para ponerlo como, bueno, como la última caja china, pero después abrís y está la era de Acuario, son 2000, otros 2000 años de Ujú. espiralado que va para el otro lado encima. Entonces, sí, es cómo pensar en fractales infinitos en un punto. Porque después del era de Acuario, por ahí hay otro movimiento que todavía Ujú. quizás no nos da el cerebro para entender, y cómo la plantita esta de esta estación dice, mira lo que es ese cielo estrellado, no entiendo nada. Bueno, yo primero estoy totalmente de acuerdo, entonces sería, pero conversemos que no nos da el cerebro para algo tan amplio, pero en esa humildad y respeto por procesos de una dimensión de miles y de millones de años, creo que puede florecer un tipo de conversación, un tipo de percepción eh, mucho menos excitada y a los cuales creo que aquellos que estamos ligados a la astrología tenemos que despertar.